Estamos escuchando Ricordi d'Italia, un toque distinguido de italianidad en la mañana del domingo. Ricordi d'Italia, el programa de Antonio Occhiato. ¡Hola, hola, hola! Cuando son exactamente 10:35 minutos en esta mañana de domingo, último domingo de este mes de junio, quiero darle la bienvenida a un gran amigo de Ricordi, a un gran amigo de toda la comunidad italiana, alguien que lleva a Italia en el corazón a través de la música, a través de la historia. Yo creería y tengo que decirle que es un historiador, el historiador de la buena música italiana, columnista de La Hora Italiana, que el maestro Carniglia aquí en la radio llevaba a cabo hace unos meses atrás, y ahora lo tomamos prestadito, vamos a decir así, para escucharlo y deleitarnos con las historias que nos cuenta, con la vera historia de la música italiana. Estoy hablando con Juan Carlos Creta, a quien le doy la bienvenida. Buen día, Juan Carlos. Buenos días, Antonio. Buenos días a toda la audiencia de Ricordi d'Italia. Un gusto y... por el título. No, por favor. No creo ser merecedor de tanto. Te lo mereces, y aparte quiero saludarte en Società porque hoy es San Giovanni Battista, así que... Muchas gracias. Como te llamas Juan, también te merita este saludo. Gracias. Y quiero decirte que más temprano también se comunicó José de Mataderos, que por supuesto es José Labriola, quien te manda un gran saludo, y te deja un gran saludo también para... Gracias. Bueno, aprovecho, siendo el día de San Juan, aprovecho para saludar a todos los Giovanni, y en especial a dos que me tocan muy de cerca. Sí. A mi mamá Giovanna, que está escuchando el programa, le mando un beso grande. Bravo. Y a mi hijo Juan Pablo, Gianpaolo. Gianpaolo, bravísimo. También el 29, porque 29 es San Pedro y San Pablo. Sí. Doble onomástico. Bravísimo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué nos tenés preparado para hoy? Hoy vamos a hablar de un cantante napolitano, quizás un poco olvidado aquí en Argentina. Tuvo su momento de repercusión en los años 70 a través de la edición de dos long plays que los editó la Music Hall. Y estamos hablando de Mario Trevi. Mario Trevi, que vamos directamente a los orígenes. Nació en el pueblo Melito di Napoli el 2 de noviembre de 1941. Un hombre joven y todavía en actividad, yo creo que más activo que nunca. Bueno, comienza desde muy joven su pasión por la música. Primero, obviamente en el dopoguerra, su infancia fue bastante pobre. Comienza trabajando como albañil y después como empleado en un comercio de tejidos, pero jamás abandonó su pasión por el canto. Y a los 14 años comienza a estudiar canto profesionalmente con el maestro Attilio Staffelli, profesor del Conservatorio de San Pietro Maiella. Al poco tiempo es escuchado en la Galería di Napoli por el maestro Vincenzo Acámpora, que enseguida le propone actuar en la Fiesta di Piedigrotta. Lo integra a la Fiesta di Piedigrotta y debuta entonces a los 17 años, muy joven, cantando el tema Nuvole d'Amore y compartiendo el palco con artistas del calibre de Giacomo Rondinella, Tecla Scarano y Claudio Villa, nada más y nada menos. Palabras mayores, sí. Y al año siguiente, 1959, obtiene su primer contrato discográfico. Comienza a los 18 años ya grabando para la Durium. Y bueno, de ahí el salto hacia el Festival de Nápoli, uno de los festivales más importantes de Italia después del de Sanremo, en el que participa yo creo que en casi todas las ediciones, desde el 60 hasta el 71, año en que el festival se termina, participa en casi todas las ediciones. Participa también en la Fiesta di Piedigrotta en varias oportunidades, en el Junio de la Canzone Napoletana, y bueno, el éxito le llega rápidamente y va en constante crecimiento durante los años 60, cosechando éxitos como Mare Verde, la conocida Mare Verde, Indiferentemente, un poco su canción más famosa, o su éxito más reconocido. Graba también los clásicos napolitanos, los viejos clásicos, como Te voglio bene assai, Quella de Rose o Marenariello, y también los éxitos napolitanos, digamos, nuevos, las canciones napolitanas modernas, como por ejemplo las que se hicieron después del dopoguerra, en el dopoguerra de los años 40 y durante todos los 50, como Luna Rosa, Monasterio de Santa Chiara, y la que vamos a escuchar ahora especialmente, Scalinatella.
del año 1948, compuesta en el 48 por Giuseppe Cioffi y Enzo Bonagura. Y bueno, Mario Trevi la graba en el año 66 con la orquesta del maestro Eduardo Alfieri para el sello Durium, y pertenece a la raccolta delle canzoni napoletane moderne. Compartimos entonces Scalinatella. Muy bien, cerramos los ojos y escuchamos a este grande Mario Trevi con este tema. Con una voz muy dulce. Qué dulzura la voz de Mario Trevi en esta Scalinatella. Juan Carlos le comentaba aquí a Valeria mientras la escuchábamos en el estudio que esta voz y la de Mario Merola es algo espectacular. Sí, realmente, una voz muy dulce y que después cambia género, cambia género musical, deja un poco la melodía. A partir de 1973, ya terminado el Festival de Nápoli, que se terminó abruptamente en el 71, Trevi se dedica a un género musical que nacía en esos tiempos, y es la canzone di cronaca, la canción de crónica que tomaba hechos de la vida real, hechos policiales, y eran todos volcados a canciones, a la canción e incluso a la sceneggiata. Se dedica también a las canciones de la mala vida y obviamente a la sceneggiata napolitana, fundando la compañía Mario Trevi y rodeándose de grandes nombres de la música y del teatro napolitano de aquellos años. Figurémonos que en 8 años, desde el 73 al 81, lleva a la escena 21 sceneggiata,
La más conocida fue A Pagella, o sea, el boletín. Sí. Bueno, los años 80 y 90 lo ven ocupado en turnés por varios países de Europa, además de presentaciones televisivas y de grabación de discos. En los años 90 hace una antología de la canción napolitana llamada 100 canzoni da ricordare, que son todas canciones de los años 30, 40, 50, todas canciones olvidadas, y les da nueva vida a través de nuevos arreglos y con una impronta nueva, ¿no? En el 95 graba también un disco íntegro con canciones de Pino Daniele, del cantante napolitano actual, del momento, ¿no? Del napolitano joven, Pino Daniele. En el 2001, Fabio Fazio y Piero Chiambretti lo invitan a participar como huésped en el Festival de Sanremo, junto a Mario Da Vinci, Antonello Rondi y a Lello Di Domenico, como exponentes de la canción napolitana. Y en el 2005 es nombrado Cavaliere dell'Ordine di Malta, junto a Bruno Venturini, a Antonello Rondi y a Mario Meiro, la que recién lo nombrabas vos. Sí, sí. En el 2008 graba junto a su hermano Franco Moreno un disco con arreglos del maestro Augusto Visco, que fue su último trabajo discográfico, ya que nos dejaría pocos meses después de la finalización del disco. Y bueno, vamos a recordar que Mario Trevi es el capostipite, vale decir, el cabeza de una familia de artistas. Su verdadero nombre es Agostino Capozzi. Es capostipite de I Capozzi, es hermano de los cantantes Franco Moreno, Lino Capozzi, Stefano Fani y Franco Sereno. Es tío de Gianluca Capozzi, Salvatore Capozzi y Mimmo Moreno, y es abuelo de Tony Mariano. Toda una familia de cantantes napolitanos. Un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Y Capozzi es una familia que ya entró en la historia de la canción napolitana. Sí, 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 ya lo hemos leído también en otro artículo. Y la verdad que nos encanta que hayas hecho un resumen tan bueno, ¿no? Y haberlo descrito de esta manera a este gran cantante que, como decías al principio, por ahí aquí no fue muy difundido en la Argentina, pero fue un capo mundial con lo que tiene que ver con la canción napoletana. Claro, acá se difundieron solamente las canciones de los años 60, claro. Lo que grabó en la Durium. Y bueno, decíamos que está más activo que nunca, porque en el 2010, hace 2 años, sí, cambia género musical y se acerca a nuevos ritmos y nuevas sonoridades, y a un público más joven también. Rodeándose de jóvenes músicos, forma el grupo Luna Bianca y le da una nueva vida a la canción napolitana. Son 6 músicos y 2 cantantes, y cuenta con los arreglos del maestro Giovanni Brignola, Luna Bianca. Decíamos que se acerca a un público joven y hace una revolución en la canción napolitana. Un poco la revolución que en los años 50 había hecho Carosone en el dopoguerra, transformando la canción napolitana, poniéndole nuevos ritmos, sacándole toda esa cosa ceremoniosa. En los 70 lo hizo Peppino Brio, otro cantante napolitano que también le dio una nueva vida a la canción napolitana. En los años 90 lo hizo Renzo Arbore, con su orquesta italiana que paseó la canción napolitana por todo el mundo. Y ahora le toca el turno a Mario Trevi, con espléndidos 70 años, y rodeado de jóvenes músicos, proponiendo las viejas canzonetas napolitanas con arreglos nuevos, en un ritmo, como lo definen en Nápoli, de turbo folk. Y de ese nuevo trabajo que salió el año pasado vamos a escuchar un Intramontable, un clásico que prácticamente no tiene olvido, porque año tras año se van agregando nuevas versiones y nuevos intérpretes lo van tomando. Y es Tubo Fal Americano, el clásico de Renato Carosone. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro tenerlo acá entonces en esta nueva versión, cerrando este mini recital que quisimos un pequeño mini recital, ¿no? Y antes de concluir, Antonio, quiero agradecer especialmente a la persona que me envió estos temas, de los que tuvimos que elegir estos 2, y que es el señor Salvatore Architravo, un joven estudiante de arquitectura de 24 años, que a la postre es el nieto de Mario Trevi, y quien seguramente nos está escuchando junto a su abuelo desde Italia. Qué honor, Bueno, le mandamos un saludo. Así que le vamos a mandar un gran saludo a Salvatore Architravo y a Mario Trevi, el protagonista de hoy. Bravísimo.
Cerramos entonces este mini recital, como lo decía Juan Carlos Creta, con el tema de Renato Carosone. Tuvo Fala Americano en una versión reciente, modernizada, de este clásico italiano. Y nos despedimos hasta el próximo domingo, Juan Carlos. Así es, Antonio, con un abrazo grande y una buena doménica. Me despido hasta el próximo domingo. Con algunas otras cositas para ¿Tenés compartir. idea qué nos vas a traer el domingo próximo? Sorpresa, porque hay mucho para elegir todavía. Bravo, bravísimo. Así que no se lo pierdan. Te esperamos. Mientras tanto, vamos a disfrutamos a regocijarnos. Mario Trevi con Y Luna Bianca. Ahí está. Tuvo Fala Americano. Gracias. A presto. Adiós. Porto gazzone cu, tu stai marena. Una cupulella che mi si è rezzata. Passa scampagnando, fattuletta. Con mano a papà fa guardare. Come parla americano, americano, americano. Sentami chi tuo papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, cosa senti di stupare? Allora che giochi, tu giochi a baseball, ma rispondo legamente. Chi te li dà la borsetta di mamma, tuo va americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente da fare. Ok, la purità, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come devo capire che devo bene, se tu le parli miezzo americano, e quando si fa l'amore sotto la luna, come te vengono capire e lo più. Tu parla americano, americano, americano. Siendo amico papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky soda. Va ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma